Hola a todos y bienvenidos a esta clase del máster de urgencias cardiovasculares que trata sobre la pérdida de conciencia desde el punto de vista del neurólogo. Yo soy Fernando Cebrón, soy neurólogo del Hospital Reina Sofía en Córdoba y soy el encargado desde hace 2 años de dar esta charla. Así que, bueno, desde aquí aprovecho para dar las gracias al doctor Muñoz, al director de este máster, por confiar otra vez en mí. Siempre he podido dar esta clase de modo presencial allí con vosotros en el Hospital Ramón y Cajal. Sin embargo, este año, pues como comprenderéis, por motivos de trabajo no he podido ir hasta allí. Pero bueno, intentaré que con esta videoclase acercarme lo más posible a vosotros y transmitir de la forma mejor posible esta información. Cuando pensamos en una pérdida de conocimiento, muchas veces nos viene a la cabeza algo tan complicado de estructurar, de diagnosticar y de tratar como esta imagen. Esto es el mapa del metro de Tokio y muchas veces tenemos esta imagen cuando nos enfrentamos a un paciente que nos relata una pérdida de conocimiento. No sabemos si será una crisis epiléptica, un síncope, un ictus, un ataque isquémico transitorio. Tenemos un batiburrillo de conceptos que al principio es normal y que nos dejan saber bien qué es lo que le pasa al paciente. Mi intención en esta clase es que este complejo mapa de lo que es la pérdida de conocimiento se convierta en una cosa mucho más sencilla para todos vosotros, algo más abordable, algo mucho más doméstico, como este mapa de la línea 27 de Madrid. Como veis, tiene poquitas paradas, una línea muy fácil y es un autobús que, como sabéis los que vivís en Madrid, sube y baja por la Castellana y no tiene más complicación. Mi intención es que la clase de hoy ayude a todo ello. Antes de nada, quiero establecer 2 reglas de oro para quitarnos mitos y conceptos que debéis mantener. El primero es que no toda pérdida de conocimiento es un síncope, pueden ser muchas otras cosas, y que no toda convulsión es epilepsia. Estas son las 2 reglas de oro que vamos a seguir y que tenéis que tener muy clara tanto al inicio como al final de esta clase. Ni toda pérdida de conocimiento va a ser un síncope, ni todo lo que nos cuente que sea una convulsión va a ser epilepsia. Esta es la hoja de ruta que voy a seguir en esta charla un poco para que no perdamos el hilo conductor. Primero voy a hablar una visión general de lo que es una pérdida de conocimiento transitoria. Luego voy a hablar del síncope desde el punto de vista del neurólogo. Os he hablado del síncope desde el punto de vista del cardiólogo. Si no lo han hecho ya lo harán muy pronto. Yo voy a dar el punto de vista de lo que nosotros preguntamos, a lo que a nosotros nos importa y las enfermedades neurológicas que pueden cursar con síncopes típicos. Y luego una tercera parte que es lo que yo he llamado cosas de neurólogo. Pérdidas de conocimiento que entran dentro solo del campo de la neurología y que por eso corresponden a nosotros como especialistas transmitirlas. Son las crisis epilépticas, las pseudocrisis y los mimics, es decir, aquellas cosas que pueden parecer pero no son síncopes. Os imaginaréis que el diagnóstico de un paciente con pérdida transitoria de conciencia puede llegar a ser muy difícil, es ese mapa del metro de Tokio que os puse. De hecho, fijaos que pacientes dados de alta sin diagnóstico correcto de urgencias, según las series, oscilan entre el 25 y hasta el 42% de pacientes, una tasa muy alta. Hay incluso una gran cantidad de fallos en el diagnóstico. 1 de cada 4 pacientes son diagnosticados de forma errónea. Esto supone un aumento de costes sanitarios, un aumento de mortalidad y un aumento de morbilidad. ¿Por qué se caracterizan las pérdidas de conocimiento transitorias? Bueno, pues son aquellos episodios en los que hay una disminución de la capacidad de respuesta, que es lo que llamamos conciencia. Hay una pérdida del control motor, bien con atonía y caída o con movimientos hipermotores, y hay amnesia del episodio. Por tanto, una pérdida de conocimiento transitoria siempre va a tener estas características. Perdemos la conciencia, hay movimientos o no anormales y hay amnesia del episodio. Los trastornos de pérdida de conocimiento transitoria pueden tener una causa no traumática o traumática. La traumática no la vamos a ver, pero dentro de la no traumática, los síncopes, las crisis epilépticas y las trastornos de pérdida de conocimiento que llamamos funcionales o pseudocrisis suponen el 90% de todas ellas, que son en las que me voy a basar en esta clase. Muy importante tener en cuenta esto. Una cosa es la pérdida de conocimiento transitoria como síndrome, pueden ser síncopes, crisis epilépticas o pseudocrisis, que son los funcionales. ¿Qué es un síncope? Como sabéis, en medicina usamos mucho términos griegos. De hecho, síncope viene de la palabra griega síncope, que se escribe como ahí indico, que significa pausa, cese. Y la verdad es que es una forma de indicarlo muy, muy adecuada porque es eso, lo que ocurre es un cese de la perfusión cerebral, que ahora os contaré. Es muy importante tener en cuenta que hay una gran confusión terminológica. De hecho, hasta el 50% de artículos de revistas de alto impacto usan una definición imprecisa o incompleta. Cada año que me preparo esta clase y que intento actualizarme en los nuevos temas y diagnósticos diferenciales, todo lo que hay sobre el tema, me doy cuenta que cada vez más artículos usan una terminología de verdad muy imprecisa.
Porque un síncope realmente es una pérdida de conocimiento transitoria debida a hipoperfusión del sistema de vigilia, es decir, del sistema reticular ascendente, de cualquier causa. Es decir, cuando tenemos un paciente con una pérdida de conocimiento transitoria debida a una falta de riego cerebral o bien del tronco cerebral, que es lo que mantiene la conciencia, a ello lo vamos a llamar síncope, sea de la causa que sea. E importante, siempre con recuperación completa posterior. A modo esquemático, recordaros que esto es el sistema reticular ascendente, que recordaréis de haberos tenido ocasiones, es lo que mantiene la vigilia. Esto va por unas vías neuronales muy concretas en el tronco cerebral, llega al hipotálamo y al tálamo y proyecta ambas cortezas. Cuando hay una hipoperfusión de cualquier causa, bajo gasto cardíaco, hipotensión, bradicardia, lo que sea, y no llega sangre al cerebro, no llega sangre al sistema de vigilia y perdemos la conciencia. Eso a causa muy frecuente en la consulta de urgencias. De hecho, todos los días uno o varios pacientes son los que van a urgencias por este motivo. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos? Por la hipoperfusión cerebral vamos a tener pérdida de conocimiento, pero hay hipoperfusión también retiniana y por eso hay pacientes que nos cuentan pérdida de visión de colores o oscurecimiento visual previamente. Puede haber alteraciones auditivas, puede haber, ojo, movimientos involuntarios en el contexto del síncope, puede haber automatismos, puede haber sacudidas, puede haber mioclonías, que son movimientos rápidos de una articulación de un músculo que desplazan la articulación, puede haber revulsión ocular y, ojo, incontinencia urinaria. Esto no suena a epilepsia, pero no es epilepsia, puede haberlo en el síncope, puede haber y suele haber palidez, sudoración, náuseas. Y muy importante, tiene que haber siempre recuperación completa posterior. Eso implica que nunca puede haber focalidad neurológica, ni previa ni posterior. Un paciente que pierde el conocimiento y se levanta hemipléjico no es un síncope. Será un ictus, puede ser una crisis epiléptica un poquito rara, pero no es un síncope. Al síncope lo vamos a llamar siempre cuando haya recuperación completa posterior, nunca con focalidad neurológica. Y esto es un error que os recalco porque muchos compañeros, cuando por la confusión terminológica no lo tienen claro, pueden etiquetar de síncope cosas que en realidad son ataques transitorios isquémicos, pueden ser ictus, pueden ser crisis. Un síncope es pérdida de conocimiento transitoria con recuperación completa, siempre sin focalidad. Un pequeño recordatorio para algo que igual es útil, recordar que en el síncope puede haber un traumatismo craneoencefálico, recordar cuándo hay que hacer TAC craneal, siempre a pacientes mayores de 65 años y siempre que estén antiagregados o anticoagulados independientemente de la edad. Un recordatorio porque a veces es útil en vuestras atenciones de urgencias. El síncope es una patología que habitualmente ven los compañeros de cardiología. ¿Cuándo vemos los síncopes los neurólogos? Cuando están asociados a enfermedades neurológicas. Uno de ellos es el síncope por ortostatismo. Sabéis que el ortostatismo consiste en un descenso de la tensión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, cuando de golpe nos ponemos de pie. Es un efecto que es típico o que podemos sentir todos cuando estamos mucho tiempo tumbados. Por ejemplo, un típico día de resaca, nos levantamos por la mañana de golpe y nos sentimos un poco mareados, decimos, ¿dónde estamos? Cerramos los ojos porque nos estamos mareando. Eso es el ortostatismo. Baja tensión arterial y hay una hipoperfusión cerebral. Habitualmente no llega a ser suficiente para perder el conocimiento. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, estamos tumbados 5 minutos, nos ponemos de pie, a los 15 segundos medimos la tensión arterial y lo hacemos también a los 3 o 5 minutos. Con la bajada de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y o de 10 en la diastólica es diagnóstico. Siempre hay que tener en cuenta que un paciente con hipovolemia puede tener ortostatismo solo por la hipovolemia, que no implicaría un síncope per se ni siquiera ortostatismo. El ortostatismo es el descenso de esta tensión. Si se acompaña de un síncope, lo llamamos síncope por ortostatismo. Hay que tener en cuenta que los síntomas son semejantes a otros síncopes. Al fin y al cabo es un síncope por hipoperfusión. De hecho, va a haber alteraciones visuales, puede haber pérdida visual y hay una cosa muy típica del ortostatismo que sí es diferente, que es dolor en perchero, que es un dolor en los trapecios, en los músculos trapecios por isquemia transitoria. Como os he dicho, lo de la resaca no era broma, empeora con el alcohol. ¿Por qué? Porque aumenta la diuresis. Con la deshidratación también es peor y con comidas copiosas. De hecho, suele ser peor por la mañana. El motivo es que por la noche hay más flujo renal, hay menos diuresis, hay menos volemia al despertarnos, por lo tanto el efecto de la gravedad bajando sangre a los miembros inferiores y evitando que suba a la cabeza, que es el ortostatismo, es mayor. De hecho, ¿por qué ocurre el síncope por ortostatismo? Bueno, fijaos que el paso a bipedestación desde estar tumbados es un reto fisiológico. Hay una redistribución de volumen sanguíneo de casi 1 litro aproximadamente, es decir,
Toda esa sangre pasa de golpe a los miembros inferiores. Esto en personas sanas se contrarresta por el reflejo vasoreceptor, que aumenta el tono simpático y disminuye el vagal. Sobre todo, lo más importante es el aumento de la resistencia vascular periférica. Este hecho es lo más importante. Cuando esto falla, por diferentes motivos, aparece el síndrome. Las causas que los neurólogos vemos con más frecuencia y que también pueden ayudar, los fármacos antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos, como sabéis, pueden producir también ortostatismo, y los antiparkinsonianos, el famoso Sinemet, el Madopar, el Stalevo, son fármacos que pueden producir un aumento del ortostatismo. Ojo, porque la enfermedad de Parkinson per se puede producir ortostatismo y síncopes con ortostatismo. De hecho, los neurólogos tenemos un problema cuando estos pacientes tienen síncopes y encima hay que ponerle Sinemet. Imaginaos, ponemos una enfermedad que cursa con síncopes, además Sinemet que los genera o los aumenta. El motivo por el que el Parkinson produce síncopes por ortostatismo es por un fallo del sistema vegetativo que ocurre tardíamente en la enfermedad. Hay otras enfermedades neurodegenerativas como la demencia con cuerpos de Levy, que igual os suena, la atrofia multisistema, que también puede producir el ortostatismo. Y las polineuropatías, al fin y al cabo, se afectan los nervios del cuerpo, se afectan también los sistemas autónomos y ello también genera síncopes. Simplemente recordar que estas 4 enfermedades neurodegenerativas, demencia con cuerpos de Levy, Parkinson, atrofia multisistema y fallo autonómico puro, son enfermedades que pueden cursar con síncopes. Recordar simplemente unas pequeñas pinceladas de estas enfermedades que globalmente se llaman enfermedades con inclusión de Levy, por lo que se ve en la anatomía patológica. La enfermedad de Parkinson idiopática, por eso hablo desde el punto de vista neurólogo, los síncopes se ven en el Parkinson idiopático en 2/3 de los pacientes en fases avanzadas. De ellos, muchos obtienen otro síntoma de disautonomía. La demencia con cuerpo de Levy es una enfermedad muy interesante desde el punto de vista neurológico. Son pacientes que tienen parkinsonismo y demencia muy precoz al inicio de la enfermedad, lo cual es muy atípico para pensar en un Parkinson normal. Además tienen trastorno de comportamiento y alucinaciones visuales. Son los típicos pacientes que son muy sensibles al neuroléptico, le ponemos haloperidol y se quedan dormidos o incluso más agresivos. Es una reacción paradójica. La demencia con cuerpo de Levy, ojo, también produce síncopes. Y otra enfermedad muy rara de la cual voy a hablar muy poco, que es el fallo autonómico puro, que asocia trastorno del sistema nervioso autónomo como dismotilidad del aparato digestivo o bien disfunción eréctil. ¿Por qué os hablo de esto en esta charla? Porque muchos pacientes que podéis ver en urgencias, en vuestra consulta de primaria o en el ámbito en el que trabajéis, pueden tener Parkinson y, ojo, si empiezan con síncopes, pensad que puede ser por la enfermedad. Pacientes diagnosticados de demencia con cuerpos de Levy y empiezan con síncopes, ojo, puede ser por la enfermedad. La atrofia multisistema es una enfermedad muy rara que puede asociar parkinsonismo o afectación cerebelosa, dependiendo, con alteraciones piramidales, en cualquier combinación. Responde poco a levodopa, como la mayoría de parkinsonismos atípicos, que llamamos los neurólogos, que es todo aquello que no sea Parkinson normal, y puede debutar, es importante, con clínica de disfunción autonómica. ¿Por qué os comento esto tan importante? Porque un paciente mayor, anciano, que empiece con síncopes, explorad bien si tiene algún signo cerebeloso, ataxia, dismetría, si tiene algún signo de parkinsonismo, ya sabéis, rigidez, alteración de la marcha, bradicinesia, o tiene alguna hiperreflexia que nos haga pensar en un trastorno piramidal. Todo esto nos ayuda a los neurólogos cuando valoramos a estos pacientes a entender lo que habéis pensado y habéis orientado, porque nos ayuda a proseguir con el diagnóstico. Os voy a poner sobre esto un interesante vídeo. Fijaos, os muestro un paciente con Parkinson. Veis el temblor de reposo en ambas manos. Veis que tiene un bloqueo al inicio de la marcha, que es un bloqueo en enfermedad de Parkinson ya avanzada. Fijaos cómo tiemblan tanto las manos en reposo. Tiene una marcha a muy pequeños pasos. Veis que se bloquea. Y cuando lleva un poquito andando, cuando lleva pues como medio minuto o un minuto, veis que empieza como a marearse, empieza a perder fuerzas y tiene lo que es casi un presíncope, no puede seguir, se marea. Esto es un presíncope o un síncope, presíncope en este caso, por la enfermedad de Parkinson idiopática.